He estado hablando sobre la serie La Iglesia. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es el pensamiento que tenemos? ¿Qué es lo que creemos acerca de la iglesia y ser iglesia? Bueno, la semana pasada estaba hablando un poquito sobre el pensamiento que desarrolla Pablo en la primera epístola de Efesios, donde se conoce como el lugar o la epístola de la eclesiología, del estudio de lo que es el quehacer de la iglesia. Y veíamos algunas bendiciones en el canto del primer capítulo que habíamos visto. Hoy quiero que entendamos un poquito y nos pongamos a pensar lo que le tocaba a Pablo hablarle a los cristianos del primer siglo acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es un concepto nuevo que se va a desarrollar en las epístolas del apóstol Pablo. Esta idea de ser una iglesia no existía antes. Anteriormente, cualquier cosa o simbolismo parecido acerca de lo de estar con Dios, de pertenecer a Dios, era hablar del templo. Pero recuerden, como nos cuenta la historia, 70 años después de Cristo, viene el emperador romano con una orden y manda sus legiones por una sublevación, problema que tenían con la Palestina antigua, y derriban el templo. No dejan piedra sobre piedra, simplemente dejan esa pared que hasta el día de hoy se conserva, que se conoce como el Muro de los Lamentos, pero no queda nada del antiguo templo. Entonces, los judíos que llegan a Cristo tienen esta zozobra, este dolor. Dios ya no está en la tierra, porque ese era el concepto de templo. Ustedes lo ven en 1 Samuel 7, cuando Natán habla con David de este sentir, de este deseo de hacer las cosas conforme, 2 Samuel 7, conforme al corazón de David, que él tenía este deseo de edificar una casa, y le dice: yo haré una morada para estar con ustedes, y todo esto de Isaías 5, el canto de la viña del Señor y del templo y todo esto. Bueno, había esta idea del templo, y ellos esperaban que Dios siempre iba a estar en un lugar. Y hoy muchas veces nosotros relacionamos ese pensamiento con nosotros, de que para protección tengo que ir al templo, que para cuidado tengo que ir al templo, que tengo que llegar a la casa de Dios, y llamamos a este edificio la casa de Dios. Pero Pablo es un revolucionario, él tiene una revelación y él va a desafiar al pueblo judío para que entiendan que realmente ese lugar de presencia de Dios que existía en Jerusalén, que era el templo, como dice el Levítico 26:12, va a cambiar drásticamente, porque el templo es destruido por manos de los invasores romanos, por el imperio romano. Entonces, ¿cómo puede ser que la presencia de Dios se pueda destruir por manos de los invasores? Entonces Pablo viene y va a hacer una reseña a lo largo de todos sus escritos, en lo que vamos a conocer posteriormente como la teología de Pablo, la teología paulina, que él va a llegar de una manera reveladora, va a explicar este misterio. Dios ya no está encerrado en una casa, y ellos pensaban: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios ya no está en un templo? ¿Dónde está Dios entonces? Que Dios se nos fue. Y Pablo va a llegar y le va a decir: es que ahora el templo son vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Se ha puesto a pensar el significado y la profundidad que tiene este concepto que Pablo les lanza a los primeros cristianos? Es que cada cuerpo, cada persona que conoce a Jesús y le entrega su corazón, y Jesús llega a ser el rey y reina en el trono de su corazón, es el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, la significancia, la relevancia que tenía para los primeros judíos y para todo el antiguo pacto, de que Dios está en un lugar y todos tenían que hacer peregrinaciones, y todos tenían que traer sacrificios, y todos tenían que llegar a algún momento de su vida al templo. Ahora ya no es necesario, porque Dios habita en el corazón de su pueblo. Entonces yo puedo decir: ¿cómo es posible que un ser humano imperfecto, cómo es posible que nosotros,
que somos pecadores, Dios en su grandeza, Dios en su majestad, Dios en su misericordia. Se pueden pensar, hermano, si hoy día el presidente de la República, yo sé que a algunos no les gusta mucho, pero que el presidente de la República les diga, voy a ir a su casa, te va a pensar, ay Dios mío, va a ver mis muebles que son usados, uy, no he bañado a los perros, uy, las cortinas son viejas, uy, mi suegra está justo este domingo en mi casa. Nos pondríamos en mucho conflicto y aflicción porque pensamos, ¿cómo voy a atender a una persona tan importante? ¿Cómo es posible que el presidente venga así? Y es lo mismo que Pablo le está diciendo. Ahora Dios va a habitar en sus cuerpos, en sus corazones. Dios ya no está en un tabernáculo, Dios ya no está en el templo de Jerusalén derribado, Dios no está debajo de esas piedras, porque había un pensamiento de eso, que aún Dios estaba en esas piedras. Por ello ellos iban a las ruinas y oraban alrededor de las ruinas y lloraban en las ruinas porque decían, aquí está la presencia de Dios. Dios no es una piedra, Dios es un espíritu y Él está en el trono en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, esta concepción comunitaria de que Dios llega a su pueblo es un concepto nuevo para la iglesia. Y aquí la importancia y el desarrollo del pensamiento. Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden decir Dios está con nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar? Usted es la habitación de Dios. Usted es la morada de Dios. Cuando usted va caminando, cuando usted habla con alguien, cuando usted está en su trabajo, está en su casa, en todos lados está la presencia de Dios, porque Dios habita en el corazón del ser humano. Dios ha hecho habitación de nuestro corazón a través de la fe en Cristo Jesús. Podemos encontrar. Y las consecuencias de esta afirmación son inmensas. Se puede pensar usted, hermano, y eso hablaba en el primer servicio, hoy día que estamos rodeados de esta pandemia y tanto protocolo de bioseguridad. Hoy día para entrar a un lugar tenemos que echarnos alcohol, tienen que medirnos la temperatura, tenemos que pesar el traspiés y todo eso, esa cuestión para poder ingresar a un lugar. Hay un número de aforo como hoy aquí, hay un control, yo no puedo llegar, ya no puedo tocar a las personas, no debo andar sin mascarillas en lugares públicos, no puedo quedarme mucho tiempo en un lugar de una reunión masiva y cuestiones así. Todo porque se llama protocolo de bioseguridad. Las reuniones sociales tienen que ser cortas y toda esta cuestión que nos ha afectado y nos ha cambiado la vida. Ahora, póngase a pensar un momento. ¿Qué protocolos tengo que cumplir yo para ser el templo del Señor? Es que yo me levanto, me da la gana, hago lo que quiero, paso todo el día haciendo todo lo que quiero y Dios está conmigo. No es así. Hay pasos que tengo que guardar, como hacían en el ceremonial judío, que el sacerdote se preparaba para acercarse al lugar santo, para acercarse al lugar santísimo. Hoy día yo tengo que preparar mi vida cada día para presentarme y para que Dios pueda morar conmigo. No es simplemente el hecho, Señor, aquí está tu rincón, ese es tu lugar, quédate ahí, yo tengo una vida, bueno Señor, te agradezco que estés conmigo, pero tú te vas a quedar de ese lado. No puedo vivir de esa manera, porque Dios es santo. Dios es santo y Él va a habitar en vasos santos. Amén. Agios es la palabra en griego, apartado, especial, separado, con un destino identificado a la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que está diciéndonos Pablo? Que hoy día usted y yo, para que Dios esté en nuestro corazón, tenemos que guardar una santidad, porque somos una comunidad y no una comunidad que vive alrededor hablando, diciendo Dios está con nosotros, sino una comunidad que debe reflejar santidad. No es perfección, porque hay gente que piensa que santidad es perfección. Nosotros no somos perfectos, solo Jesucristo es perfecto. ¿Cuántos lo saben? Pero sí una comunidad que vive en santidad, que yo me aparto, que yo me separo,
que yo me distancio, que yo dejo de hacer muchas cosas que los demás están haciendo, porque yo quiero guardar la presencia de Dios. Yo quiero tener ahí siempre la presencia de Dios. Esa era la afirmación que estaba Pablo haciendo. ¿Cuántos saben lo que es el GPS? Yo creo que es uno de los inventos más importantes que tenemos hoy día en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque a través del GPS yo puedo llegar a lugares que antes yo no podía llegar o conocer dónde está un sitio. Hoy día simplemente alguien me comparte por una aplicación, mira, yo vivo en tal lugar, y poco a poco voy siguiendo la aplicación y llego exactamente al lugar de la ubicación de esta persona. Anteriormente yo me perdía, bueno, yo sí con GPS me sigo perdiendo, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes no se me rían, que ustedes también se siguen perdiendo, hermanos. Pero anteriormente, cuando a los judíos se les preguntaba, ¿dónde vas? Voy a ir a la presencia de Dios, voy a ir a la casa de Dios. Entonces todos entendían, va a Jerusalén, se va a presentar al templo, va a ir al tabernáculo. Si yo voy a buscar una respuesta, tengo que ir a la presencia de Dios. Pero hoy, cuando las personas nos preguntan, necesito una respuesta de Dios. Necesito que Dios venga, necesito que Dios actúe. ¿A dónde va? A la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Dios vivo, ¿sí o no, hermanos? La comunidad santa. Entonces la gente llega o nos ve y nos escucha y va a decir, pero esta iglesia está viviendo de esta manera, está haciendo cosas que no dice, que dice Dios. ¿Saben que un hombre famoso admiraba a Jesús? Admiraba los evangelios, él amaba todo lo que él leía acerca de Jesús. Se llamaba Mahatma Gandhi. Él dice, yo amo al Dios de los cristianos, pero lo que no me gusta son los cristianos, porque ellos no viven conforme Jesús ha enseñado. Por eso Mahatma Gandhi no se hizo cristiano. Se puede dar cuenta de lo importante de entender el concepto de ser una iglesia. Volviendo a la idea que les hablaba a un principio del protocolo. Entonces, ¿cómo yo me preparo para hacer la presencia de Dios? Para poder recibir la presencia de Dios. Para poder mostrar a otro que Dios está viviendo en mi corazón. ¿Qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Y qué son las cosas que tengo que dejar de hacer? Para que realmente la gente pueda entender que Dios habita aquí en mi corazón. Que cuando yo me reúno con mis hermanos, no es que vamos a hacer algo malo, ni que vamos a hacer todas las cosas bien. Pero sí vamos a buscar, vamos a tratar de entender, vamos a tratar de alcanzar, vamos a tratar de lograr que Dios se sienta complacido en medio de su iglesia. Ustedes me entienden, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando yo me preparo para llegar a la casa de Dios, nosotros como comunidad que hace el esfuerzo y ha dispuesto de ser la gente que celebra el culto de Dios, la gente que ya no es un culto ritual, no es un ceremonial ritual, sino vivencial, de la praxis, de la práctica. Que todo lo que yo haga, la manera en que yo hablo, la manera en que yo saludo, la manera en que yo me expreso de otra persona, cuando usted está ahí, todo el mundo lo está viendo cómo usted se comporta, cómo usted actúa en su trabajo, porque no solamente aquí en este espacio que llamamos el lugar de la iglesia, el edificio donde se reúne la iglesia, es donde debemos mostrar a Jesús. Hay un mundo que se pierde, hay un mundo con miedo, hay un mundo condenado, hay un mundo perdido que necesita la luz, y la luz está en la iglesia donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Entonces nosotros tenemos que vivir en esa comunidad para designar, para demostrar el sacrificio pascual, el sacrificio del Cristo, del Cordero inmolado. Porque todas las personas tal vez se quedan con el tema de la cruz, pero se han olvidado que Jesús ya no está en la cruz. Nosotros no solamente estamos alrededor de la crucifixión, sino de la ascensión. Y ahora Él mora al lado del Padre, sentado a la diestra de Él en el trono. Y estamos esperando su glorioso regreso. ¿Cuántos dicen amén? Estamos esperando y viviendo, buscando eso, para que las personas puedan entender que Dios mora en nosotros. Y este ceremonial que hoy día se transporta a la iglesia actual
es un culto, pero celebramos un culto de corazón. Es una conversión. Ya no andábamos pidiendo. Usted cuando entró aquí, nadie le dijo: ¿y dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu cordero? ¿Dónde está tu cabrito? No, la gente llega aquí porque en el corazón, en nuestro corazón, mora el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por medio del derramamiento de su sangre tengo perdón. ¿Cuántos perdonados hay aquí esta mañana? Amén. ¿Cuántos perdonados hay aquí esta mañana? Por medio de su perdón puedo entrar. Cuando antes era un vil pecador, cuanto antes yo era un ignorante, desconocía del amor de Dios. Cuando yo me refería y tal vez yo hablaba y decía que estos de la iglesia y estos pastores y estos sacerdotes, ahora yo entiendo, no se trata de ellos, no se trata del edificio, se trata de mi corazón. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Debería ser perfecto para la morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya no es el patrimonio, el templo o la liturgia que hacían como los judíos, que era algo para puros, para seleccionados. Ellos comenzaron a elaborar, vivir una interpretación de la Torá alrededor de los designios de la ley. Y entonces ellos pensaron y se dieron cuenta es que Dios tiene que estar nombrado solamente cuando hay 9 hombres puros. Si no hay 9 hombres puros, no se puede hablar de Dios, no se puede hacer una reunión hablando de Dios. Tiene que haber 9 hombres consagrados, circuncidados, 9 hombres que vivan la ley para poder hablar de Dios. Entonces era una comunidad para ellos, exclusiva, excluyente para aquellos que no eran judíos. Entonces ellos decían: no, tú no puedes entrar al templo porque no eres judío, no eres circuncidado, no eres parte del pacto, quédate afuera. Pero hoy día nuestra iglesia está abierta para todo el mundo. Solo necesitas tener hambre, solo necesitas decir: necesito a Jesús, necesitas venir con todos tus pecados y el Señor hará un milagro. ¿Cuántos lo han vivido ya, hermano? Solamente se trata de Él, no se trata de las personas. Entonces hoy día lo que estamos viviendo nosotros, lo que está haciendo la iglesia, la reunión de la comunidad santa, no es lo que yo voy a articular, yo voy a hacer aquí especial. Se trata sencillamente de toda la obra que Jesús hizo en la cruz por mí. Se trata de haber recibido el perdón. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a los cristianos del primer siglo. Y recuerden que ellos están tratando de entender cómo hallar consuelo. Y hoy día en la pandemia, una de las cosas que nos sucedió es que no podíamos venir a los templos, no podíamos asistir a la iglesia. Y mucha gente me estaba escribiendo: tengo tanta pena, quisiera estar rodeado de mis hermanos, quisiera levantar las manos, no podemos adorar, no podemos leer la Biblia juntos, no podemos vernos, no podemos saludarnos. Sí, no podemos porque estaba cerrado el templo, pero la iglesia nunca se cierra porque Jesucristo mora en el corazón de su iglesia. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Y hoy día Pablo, tomando esta idea del apóstol Pablo, de lo que él está desarrollando, quisiera hablarle sobre aquellas cosas que nosotros tenemos que guardar para ser esa iglesia para todas las personas. Porque siempre me encuentro, y a mí me gusta leer y me encontraba con algunos escritos de filósofos y sociólogos de la mentira escrita acerca de Jesús. Hay libros que circulan que dicen que todo lo que sucedió con Jesús es un mito inventado. A mí me gusta leer porque quiero entender a las personas lo que están haciendo, porque muchas veces cometemos el error de vivir una burbuja y todo lo que hablamos y todo lo que leemos y todo lo que decimos suena a cristiano, y nos olvidamos que la misión, la primerísima misión de la iglesia no es reinar sobre los cristianos, sino reinar en un mundo que se muere, en un mundo en tinieblas. Entonces es interesante lo que estaba leyendo, y una de las cosas que ellos criticaban del mito es hablando sobre la iglesia y sus imperfecciones, sus pecados, que no lo podemos negar. Pero aquí no se trata de un edificio, de una religión, de un grupo. Se trata de lo que Jesús hizo en nuestro corazón, en mi corazón. Entonces, de la manera que la iglesia es veraz, es cuánto veraz es tu vida. La veracidad de tu vida, el cambio que existe en tu corazón,
La palabra que tú le das a otros. El testimonio, porque eso es lo más grande. La arma más poderosa que tiene la iglesia es el testimonio de la gente que ha encontrado una nueva vida alrededor del sacrificio de Jesucristo. Entonces, una de las características de ser la iglesia la vamos a encontrar leyendo el libro de los Hechos. Ustedes tienen que entender una cosa, que el libro de los Hechos se la llamó así los que comenzaron a ordenar los escritos alrededor de Jesús en el Nuevo Pacto. Le pusieron el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos estudiosos y teólogos dicen, y yo estoy de acuerdo, que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque hay un protagonista principal, es el actor que llega a una iglesia que está viviendo el vacío de la presencia corpórea de Jesús. Se ha ido Jesús al cielo. Ya Jesús no camina con ellos. Durante 3 años y medio Jesús estuvo con ellos, los acompañaba, comía, hacía milagros, se enfrentaba a las autoridades y ustedes todos lo saben. Pero ya Jesús se va, se despide y simplemente les dice: ustedes no se muevan hasta que reciban el poder que vendrá en Hechos 1:8, el derramamiento del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 vamos a encontrar aquella bendición de lo que significa el Pentecostés, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, la primera predicación, la conversión, y ustedes conocen los hechos que van a suceder. De eso se trata el libro de los Hechos. Pero hay cosas que me gustaría hoy día resaltar, y son 7 características de una iglesia que glorifica a Dios. Cuando vemos estas 7 características, vamos a encontrar que para ser esa iglesia que Jesús vino a sembrar, a plantar, a construir, a edificar, tenemos que tener estas características que tuvieron la primera iglesia primitiva en el libro de los Hechos. En Hechos 2, 42 al 47 vamos a encontrar estos, y podríamos hallar muchas más, pero quiero hablar solamente de 7 puntos hoy día. En primer lugar, dice en el verso 42 de Hechos 2, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Si hay algo que debe caracterizar a la iglesia, es que la iglesia debe leer la palabra. ¿Sabe que en los tiempos del apóstol Pablo es el primer hombre, según cronológicamente, que va a escribir acerca de la iglesia de Jesús y todo? 40 años después de la crucifixión, más o menos es la idea, 40 años después de que Jesús es crucificado, asciende, Pablo es el primer escritor que comienza a hacer un orden y enviar su carta, y se comienza a reproducir. La primera carta que ellos reciben es la de Tesalonicenses. Es la carta más antigua del Nuevo Testamento. No existían los evangelios, no existía el Apocalipsis, no existían las cartas de Pedro, no existía nada. Lo primero que existe es la carta de Tesalonicenses. Por eso Tesalonicenses tiene esa carga, tiene ese escrito acerca de lo que va a pasar, de que Cristo no se retarda, que se ha olvidado, que la iglesia gloriosa se va a levantar, que cuando escuchen la trompeta ascenderemos al cielo, primero los muertos en Cristo, después los que quedan. Porque Pablo trata de poner orden y sobre todo esperanza para la gente, porque ellos estaban viviendo, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba muriendo, morían en los circos romanos, eran perseguidos por todo. Cualquier persona podía denunciar al cristiano y podía quedarse con los bienes de los cristianos cuando eran llevados ante las autoridades. Entonces había una persecución total. La gente tenía que reunirse en catatumbas, se metían en subterráneos, tenían que hacer símbolos para identificarse. Ese era el mundo de Pablo. Entonces cuando las personas, ustedes leen en Hechos 2:42, que se reunían, que estaban a la enseñanza de los apóstoles, no es que se reunían a leer la Biblia, porque no había Biblia, no existía escritos, no había nada. Lo que había era una tradición oral. Entonces la gente se reunía y llegaba uno por ahí. ¿Saben qué? Estuve en una reunión, y ¿saben quién estaba en esa reunión? Estuvo el apóstol Pedro, y Pedro nos estaba relatando lo que había significado
caminar con Jesús. Y los demás decían, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Pedro nos contaba que el Señor un día hizo una parábola de los 10 talentos y lo que significaba. Y entonces la gente se reunía para aprender. Y eso salían otros. ¿Sabe qué aprendí algo del Señor Jesús? ¿Qué dijeron de los talentos? ¿Y qué significaban los talentos? Eso era estar alrededor de la palabra apostólica, lo que posteriormente se va a llamar la predicación querimática, porque tenía un énfasis sobre la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese era el querigma, y entonces eso era lo que escuchaban las personas. Y se dan cuenta, ellos tenían ese amor y esa pasión de escuchar la palabra. Ellos no podían leer la palabra. Ellos tenían que reunirse con gente que había oído o tenían la bendición que en ese momento justo a la ciudad había llegado, como una ocasión, Pedro y Juan, que subían al templo y comenzaron a hacer un milagro y sanaron a un paralítico, y le dijo: a este Jesús que ustedes mataron es el mismo que ha sanado. Y tenían esa bendición, pero el resto tenían que escuchar del uno y el otro. Le hago una pregunta hoy día: ¿cuántos de nosotros tenemos esa avidez, tenemos esa hambre de escuchar la palabra de Dios? Cric, 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 ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, hoy día no puedo ir a la iglesia porque tengo un partido? Señor, hoy día tengo que trabajar. Señor, hoy día me salió un compromiso. Señor, hoy día tengo esto. Señor, hoy día le prometí que iba a lavar el carro. Hoy día tengo que hacerle. Me han pedido y estaba atrasado. Nunca les hice la colada morada. Hoy día le voy a hacer la colada morada. ¿Verdad? Porque no tenemos lo que la primera iglesia primitiva se creció alrededor del amor, de la pasión, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y ellos no tenían Biblia. Le pregunto a ustedes: ¿cuántas Biblias tienen en la casa? ¿Cuántas veces leen la Biblia? En internet está inundado de mensajes y tal vez usted no quiere ni escuchar un mensaje. Hoy día tal vez con la mascarilla cada vez se la sube más arriba, se la sube arriba y le hace un hueco para ver los ojos ahí a través y puede seguir durmiendo, hermano. Porque no tenemos esa hambre, esa pasión que tenía la iglesia del primer siglo. Eran tradiciones orales, lo que ellos se reunían para escuchar de Jesús, y ellos trataban de replicar. Yo les he contado que hace unos años yo estuve en una conferencia en Estados Unidos y llegó un misionero que trabaja en China, donde en China sucede casi lo mismo que está sucediendo la iglesia primitiva, porque en China hay persecución, es prohibición tener la palabra de Dios. Entonces hay comunidades que nunca han visto una Biblia, jamás han tenido un libro de la Biblia, jamás, y no encuentran en ningún lado. Entonces ellos son emocionados cuando llega un predicador, y me dice que el predicador un día llegó a una ciudad que estaba en una montaña y le tocó tanto llegar, pero cuando él llegó encontró gente que había estado 2 días esperando que él llegue. Y todos estaban sentados. Y él comenzó a predicar y predicó 1 hora y predicó 2 horas. Él ya predicó 6 horas y ya quería descansar. Y la gente le decía: no, sigue, por favor, háblanos de Jesús. Enséñanos más, por favor, enséñanos. No se movían ni a comer. Más o menos me puedo hacer una imagen de lo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Tenían una pasión por la palabra. Diga conmigo: pasión por Jesús. Entonces, ¿cuántas veces usted lee la Biblia? Mi esposa siempre me está criticando porque ella dice que yo estoy leyendo muchos libros, que debería leer más la Biblia. Pero hay una cosa que quiero decirles. Cuando usted comienza a leer algo, usted coge el texto y lo lee. Pero yo ya estoy en el deseo de entender por qué lo escribieron. ¿Cuál fue la intención de lo que lo escribió? ¿Qué dice otros libros de la Biblia acerca de ese escrito? ¿Cómo se conecta? Por ejemplo, les hago un ejemplo. ¿Cómo se conecta la idea de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Qué son las cosas que cambiaron? ¿Cuáles son las palabras nuevas que se crearon para hablar de Dios? ¿Por qué aparece el Kyrios, que es la palabra que los romanos usaban para hablar del emperador, el Señor? Y esa fue la carta de muerte de los primeros cristianos, porque ellos decían: yo no le puedo decir Kyrios a César, mi Kyrios se llama Cristo Jesús. Entonces usted va profundizando
Ya no se trata simplemente de leer, se trata no solamente de entender, sino de prepararse para enseñarle a otros. ¿Amén? ¿Sí o no? Por ejemplo, si uno de ustedes me dijera, explíqueme cómo llego a su casa, y yo mismo no sé cómo llegar a mi casa, ¿de qué sirve? Chuzo, déjeme preguntarle a mi esposa, déjeme preguntarle a uno de mis hijos, déjeme preguntarle a alguien. La verdad que usted me va a decir, ¿cómo es posible que tú, el lugar donde tú vives, no conozcas cómo llegar? Hay muchos cristianos que no conocen su Biblia, pero quieren que otros lean la Biblia. Les quieren predicar. Que tú no has leído esto. Dice la Biblia que tienes que hacerle caso a tu papá. ¿Y papá de dónde dice eso? Está en la Biblia, búscalo. No le vas a decir que yo dije eso, hermano. No van a estar peleando. ¿Verdad? No, que las mujeres tienen que someterse al marido. Y así dice la palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Nadie, vio, hermano, van a tener problemas. Entonces, no se trata de eso. Se trata de conocer. ¿Cuántos de ustedes pueden explicarme cuántos puntos le falta a Ecuador para clasificar al mundial? Con la mascarilla le puedo ver la sonrisa. ¿Podemos perder con Colombia? Nadie ve el fútbol porque todos son cristianos. Acá solo leen la Biblia, hermano. ¿Verdad? Nadie sabe de fútbol. Yo tengo un hijo menor, él es el más pequeño. Bueno, ya no es tan pequeño. Y él todo el día solo pasa pensando en deportes. Él solo escucha comentarios de deportes. Él ve todos los programas, él sabe todo lo del fútbol, de la UEFA, todo, de la Bundes, de todas las ligas, la Premium, todo. Hasta por él yo he aprendido. Él me ha enseñado muchas cosas que yo no sé. Él no es barcelonista, pero él sabe más de Barcelona que yo. Algo se está iluminando, algo está aprendiendo. Él sabe todo. Y ya el fútbol le quedó pequeño. Ahora él sabe del fútbol americano, él sabe de la NBA, él sabe de muchos deportes. Y yo me pongo a pensar, el tiempo que le dedica al deporte, si se lo dedicara a estudiar la palabra de Dios, él fuera un teólogo, un erudito. Él está comiendo y él está así viendo el teléfono. Y ve que nadie lo ve. Y sigue viendo. Y cuando llega, él está viendo un partido en la casa y tiene en el teléfono otra cosa. Y él se sabe todo lo que ha pasado. Imagínense si tuviéramos esa pasión por la palabra de Dios. Y es lo que le sucedió a Pablo. Pablo se preguntó, pero ¿cómo es posible que nadie escriba acerca del Señor? ¿Por qué tenemos que escucharlo de otras personas? Y Pablo comenzó a tratar de poner en orden lo que va a significar para nosotros posteriormente los dogmas, las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del entendimiento. Y él usted sabe muy bien las cartas que va a escribir. Y ustedes conocen, en los años 70 después de Cristo, acuérdense que en el 40 aparece Tesalonicenses, pero más o menos en el 70, por ahí, 75, 78, si no me equivoco, aparece el primer evangelio de la mano de Marcos. Imagínense, recién, 70 años después, aparece el primer evangelio de la mano de Marcos. Pero usted sabe muy bien que antes que termine el primer siglo, el imperio romano es convertido al cristianismo. Hasta el emperador se convierte al Señor cuando no había la Biblia. Y hoy día en nuestra casa hay tantas Biblias. ¿Por qué no podemos convertir al Ecuador? ¿Por qué no podemos convertir a la familia? Sí, nosotros tenemos los recursos, tenemos aplicaciones. Tenemos parte. Hoy día esto que estoy hablando lo están viendo en el Facebook, en YouTube. Lo estamos transmitiendo a otras personas. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué los cristianos, la iglesia del Señor, no puede convertir y cambiar al Ecuador en más de un siglo? Que ya tenemos de cristianos, creo que ya vamos para 1 siglo y medio. ¿Por qué? Porque no tenemos la pasión por la palabra de Dios.
Porque no nos dedicamos a la palabra de Dios. Porque siempre ponemos una excusa para hacer esa iglesia. Acuérdese que usted y yo hoy día recibimos la presencia de Dios. Hablamos de Dios, cantamos acerca de Dios, pero no conocemos su palabra. Y es lo que Pablo le está diciendo, que la gente tiene que leer, estudiar la palabra. Y el factor predominante, rector del éxito de la iglesia fue en primer lugar el fervor por la palabra de Dios. ¿Usted quiere medir su vida? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios? Si usted piensa que es una pérdida de tiempo, si usted cree que leer la Biblia es algo que no es importante, ese es su concepto de lo que tiene acerca de Dios. En Hechos 13:49, el evangelio es predicado, proclamado, y este proceso de esparcir la semilla va a ser esa sal que Jesús está hablando en Mateo 7, de esparcir la sal, somos la sal del mundo. Usted sabe, en un siglo hasta el emperador Constantino descubre que la victoria la trae Cristo Jesús, y él ordena que la religión oficial del imperio va a ser la cristiana, porque él mismo se convierte. Su madre va a ser una cristiana tan fervorosa que gracias a ella se va a dedicar a preservar los lugares, a buscar los lugares que ella estaba leyendo. Ella fue al lugar donde supuestamente hubo el sepulcro, ella fue al Gólgota a llorar. Hay muchas historias acerca de la madre de Constantino, porque ella entendió la bendición de poder participar, más que sea a la distancia, de todos los hechos que sucedió, de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión fervorosa? Tenemos esa necesidad de hablarle a uno, hablarle a otro. Hablamos de todo, hablamos mal del gobierno, hablamos de lo mal que nos va, hablamos mal de la esperanza, que no hay, que Ecuador es un país corrupto, que no hay plata, que esto y lo otro. Hablamos del vecino, que es un loco. Hablamos de todo, del equipo. Pero la iglesia no está hablando de lo más importante, de la palabra de Dios. Y hoy día la iglesia tiene que volver a rendir culto a la enseñanza apostólica, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser una persona victoriosa? Tiene que volverse a la palabra de Dios. Entonces dicen amén. Si usted quiere ser una persona que vive la palabra de Dios, tiene que entenderla, enfatizarla en sus reuniones, con sus hijos, que podamos encontrar fielmente la palabra de Dios a través de mi vida. Hoy día hay muchos errores y hay muchos problemas porque los púlpitos languidecen, fenecen, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Son puras lecturas apresuradas y mal intencionadas a veces, lo que se conoce como la eisegesis. La eisegesis es leer algo y decirlo a mi manera, tratar de interpretar algo a mi forma y a mi creencia, a mi conveniencia. Y a veces eso es lo que recibimos. Pero si usted es un lector de la palabra de Dios, usted va a decir, lo que está diciendo el pastor no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Él sí dijo esto. Es verdad, esto es lo que significa. Y usted va a comenzar a encontrar palabras, textos que le van a ayudar a crecer como esa iglesia poderosa. Y hoy día el Ecuador realmente lo que más necesita no es la vacuna, necesita una iglesia que brille por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen que el avivamiento no va a venir cuando el Ecuador sea una patria donde haya justicia, equidad, mejores salarios, que sería una bendición? Pero el cambio viene cuando la familia, cuando la vida del corazón del hombre cambia. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén hoy día? Necesitamos la palabra. Diga conmigo, necesitamos la palabra de Dios. Por eso más adelante Pablo en 2 Timoteo 2:15 le va a aconsejar a su gran discípulo y amigo Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios
aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Él ya le exige, usa lo que has aprendido. Pablo le dice a su discípulo que ha dejado pastoreando en una iglesia, mientras él continúa en su viaje misionero, y posteriormente le va a escribir esta carta cuando él ya está encarcelado esperando su sacrificio, su muerte, su martirio. Le dice: por favor, Timoteo, usa bien la palabra de Dios. Y es el eco poderoso, es el mismo mensaje, es el mismo llamado. Iglesia, usa bien la palabra de Dios. Diga conmigo: usa bien la palabra de Dios. No seamos las personas que le dan aspirinas, paracetamol. Como usted va al seguro y todo es paracetamol, ¿verdad? Tome paracetamol. Tiene cáncer, paracetamol. Tiene este problema, paracetamol. Nosotros no vamos a recetar paracetamol. Nosotros tenemos la cura. La cura se llama la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús. Y cuando Él toca una vida, la cambia, ¿sí o no, hermano? Y cuando Jesús viene a una vida, esa vida no vuelve a ser igual. ¿Cuántos lo creen esta mañana, hermano? Pablo le dice: usa bien lo que has aprendido de mí. Le llega a decir: enséñale a otros. Díselo a muchos testigos. Busca gente que ame la palabra de Dios. Y eso es precisamente, hay gente que le encanta estar metido en la iglesia, le encanta estar en actividades de la iglesia, pero Dios no vino para que tú seas parte de las actividades. Dios quiere que tú seas, que yo sea la iglesia viva de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar acá. ¿Cuántos de nosotros necesitamos abrir nuestra Biblia y decirle: Señor, quiero estudiar tu palabra? Señor, yo quiero estudiar tu palabra. Cierra un momento tus ojos. Dígale: Señor, hoy día quiero comprometerme con tu palabra. Señor, hoy día yo necesito estudiarla. Hoy día he entendido el camino de vida que tiene la palabra de Dios. No el engaño, no lo que otros me cuentan. Yo quiero ir y leerlo, estudiarlo, memorizarlo, para que yo pueda fructificar en la vida de otros, para que yo sea esa iglesia santa, separada, apartada, viva para otros, para que otros puedan entender lo que significa testimonio vivo para Jesús. Señor, en mi corazón te pido perdón si había estado dejando a un lado tu palabra. Perdóname porque tal vez había puesto cosas más importantes que dedicarle el tiempo a tu palabra. Hoy día yo quiero volver a ser ese discípulo con hambre, con ansiedad de escuchar tu voz. Dígale en su corazón: a estudiar tu voz, estudiar tu palabra. Si usted nunca lo ha hecho, le tengo una buena noticia. Si usted no conoce al Kyrios del que estaba hablando, si usted no conoce lo que es Jesús en una vida y lo que Jesús puede cambiar por el testimonio nuestro, de que cuando Jesús llega y reina, hoy día simplemente con un solo paso, con una sencilla oración, dígale donde usted está. Si usted nunca lo ha hecho: Señor Jesús, ven a mi vida. Te entrego mis temores, te entrego mi miedo, te entrego mis problemas, mis inseguridades, te entrego mis pecados, te entrego mis enfermedades. Señor, hoy día yo quiero que tú reines en mi corazón y que mi vida sea la iglesia para ti, el templo para ti, la habitación santa donde tú puedas regir cada pensamiento, cada decisión, cada acción, sea tu voluntad hecha en mi vida. Hoy me rindo ante ti, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pido. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?